Pasan 33 minutos de las 16 horas, continuamos compartiendo la tarde de RBC y estamos recibiendo, como lo anunciábamos al comienzo del programa, al ex intendente de Maldonado y actual diputado Óscar de los Santos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, cuéntenos un poco cómo les lleva esta actividad parlamentaria en este año particular, año electoral también. Sí, yo vengo ahora llegando de una reunión de un equipo bicameral de diputados y senadores del Frente Amplio, que se está abordando la agenda parlamentaria, entre ellos la ley sobre el tema de primera infancia, que lo que intenta es contribuir a generar las condiciones de la optimización de la utilización de recursos, generando una unidad por programas y por eficiencia que va a estaría al mando de un gabinete ministerial que esté vinculado a estos temas, que atraviesan la vivienda, la atención en centros CAIF, el tema prenatal. Y esta ley comenzó a tratar en la Ley de Población y Desarrollo. Entonces los compañeros y compañeras que integramos en el Senado y en diputados de esta comisión estamos trabajando en paralelo para hacerla avanzar. Vengo de ahí, de una reunión de la Alianza, del Secretariado Nacional de la Alianza, que tuve hoy de mañana, como todos los lunes. Y ahora en la tarde tenemos una reunión del Secretariado Nacional de la Alianza y hay una mesa política extraordinaria. Y después tiene una comisión de Transporte y Obras Públicas, que ahora el miércoles vamos a recibir posiblemente al ministro de Transporte y a Uruguay 21, por el tema del puerto de Sayago, vinculado a intereses rusos y chinos con respecto al puerto pesquero. Estoy en la Comisión de Población y Desarrollo y en los asuntos municipales, que está a consideración un proyecto de ley que genera para el tema de la descentralización un marco legal autorizando a la Junta a interpelar y realizar juicios políticos a los integrantes de los municipios en términos de control, que trata de unificar los criterios del programa para asegurar que los recursos lleguen a los municipios y no quede solo en la centralidad, generar mecanismos que den mayores certezas, y que también plantea el ingreso a la función pública departamental, a las intendencias de los municipios, en términos de mecanismos concursables o de sorteos, en mecanismos de competencia, de capacidades. Esta ley, junto con otro paquete de leyes, donde está la reforma de la ley orgánica militar, que está a consideración de las bancadas, y otras leyes que los sectores han propuesto, son las que hoy en las comisiones estamos agendando, que tendremos la última rendición de cuentas para tratar antes de junio, y que hasta el mes de septiembre, hasta el último fin de semana de septiembre, va a atender la preocupación. Y en paralelo con eso participo en los ámbitos de coordinación del Frente, contribuyendo modestamente, como tenemos solo 2 diputados de la Alianza, un compañero Artigas y nosotros, a fortalecer la unidad de acción de la bancada de Frente Amplio. Necesitamos que las prioridades que nos establecimos el año pasado, algunas las pudimos cumplir, otras no, porque nos faltaron votos, y en ese sentido generando un vínculo entre la estructura y la dirección de Frente Amplio con la bancada, tratando de colaborar a construir esas mayorías. Eso es lo que lleva buena parte de mi tiempo de trabajo. Ya que mencionaba el tema de la ley orgánica militar, ¿es necesario que se haga una reforma a ese nivel? Sí, nosotros acabamos de tratar de la reforma de la caja militar, que es una reforma que establece condiciones de trabajo más parecidas al resto de los trabajadores del Uruguay. Lamentablemente no pudimos grabar con el 10% de las jubilaciones más altas. Tenemos el de soldado, que gana muy poco y que es insuficiente, pero tenemos coroneles y generales que en algunos casos llegan a cobrar hasta 140, 160 mil pesos de jubilación. Es el único sector de este país que no tiene tope para las jubilaciones. El presidente de la República, los senadores, los diputados, los ministros, todos a partir del 2008, en una ley que impulsó el Frente Amplio, tenemos topes de 58 mil pesos. Los militares no tienen tope. Entonces necesitábamos una reforma estructural, porque esta reforma de la caja militar se lleva unos 550 millones de dólares por año de rentas generales, un porcentaje muy alto, y no se autofinancia. Entonces la idea era grabar con un 10%, recaudar unos 50 millones de dólares, reducir lo que en definitiva le trasladamos. En eso nos falta un voto. La segunda cuestión era la reforma de la caja militar,
tratando que los militares trabajaran más años y que aportaran más años con el objetivo de reducir ese déficit, un problema estructural. Y en el marco de una serie de medidas también está el tema de la ley orgánica militar, que entre otras cosas aborda los temas que tienen que ver con la relación de cantidad de generales y de coroneles. El Uruguay, aún que han bajado mucho las Fuerzas Armadas de la salida de la democracia, es el país que tiene más militares por habitantes de la región, más que Chile, más que Paraguay, más que Brasil y que Argentina, en relación por habitante, y lejos está despegado en términos de generalato y de coroneles. Entonces hay que, esta estructura de la ley orgánica militar es de la del 74, fue un decreto ley, y que necesitamos modificar para que en definitiva el ahorro de la seguridad social en los militares, como el tema de tope que va a ser necesario igual discutir en el año que viene con un nuevo gobierno, como el tema de la cantidad de mandos mayores de generales y coroneles, tiene que ver con una política de gradualmente orientar a la reducción de ese déficit y una fuerza militar que a su vez pueda distribuir mejor, ¿verdad? Si tenemos recursos que van menos destinados a las jubilaciones de las altas jerarquías, se puede distribuir más entre lo que significa el militar de menos ingresos. Esa es la estrategia y parte de la ley que estamos discutiendo. El tema militar ha estado, bueno, bastante en boca de todos estos últimos días, con la remoción también de toda la cúpula por parte del presidente de la República. Hoy justamente el nuevo comandante en jefe se negó a repudiar las desapariciones en la dictadura, dijo que no sé si están confirmadas, es parte de lo que él hablaba en una entrevista. ¿Qué opinión tiene de todo esto que ha sucedido, primero con Manini Ríos, después y bueno, y ahora lo que en realidad mencionaba Feola? Yo le respaldo absoluto al presidente de la República, sin cortapisas, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, que es el principal ciudadano y el de mayor respaldo político en las urnas, y eso es nuestra democracia. Y el poder militar se debe cuadrar ante el poder civil, que es el presidente, que actuando en Consejo de Ministros tiene las condiciones para destituir a un comandante, puede pasar a retiro, que es lo que está pidiendo con 3 de los generales que estaban en estos comités de conducta política, de ética, el Tribunal de Honor. Tribunal de Honor, a cuyo tribunal lo que le preocupó fue que un militar hubiese dejado que responsabilizaran a otros. Estoy hablando de Cordero con respecto a Cavazo, con respecto a Cordero, pero que la preocupación de que alguien declarara allí de que había matado, había llevado una camioneta en una lancha y lo tiró en el Río Negro, parece no afectarle el honor. Como tenemos un país con fuertes instituciones democráticas, he escuchado unas opiniones, creo que de Larrañaga en las últimas horas, respaldando al Poder Ejecutivo. Creo que ese es el camino que tenemos que tener los partidos políticos. El Senado tiene que analizar cuando el presidente pide mayoría especial, veremos si la tenemos, si el Partido Nacional y el Partido Colorado votan, el Frente Amplio va a respaldar. Es necesario un movimiento en esas cúpulas porque no cumplieron con la ley, porque hubo opiniones vinculadas a la relación de poderes, como el caso de Manini Ríos, que tenía una vocación de candidato y que rápidamente se manifestó. Pero al margen de los destinos políticos, el presidente debe asegurar la separación de poder y la institucionalidad. Y con esa serenidad, pero firmeza, el presidente Vázquez estuvo a la altura de las circunstancias, merece respaldo del Frente Amplio, como ya lo hemos hecho público, y esperemos que, como junto con el doctor Larrañaga, otros sectores prioricen eso, y no el caudal de votos de un sector de la sociedad como pueden ser los militares. Acá en la República de ser rápidamente asistida por el conjunto del sistema político. Y espero que esté a la altura de las circunstancias, aunque algunos datos me indican de que algunos andan diciendo Gregre para no tener que decir Gregorio. Y con respecto a la asunción del nuevo comandante en jefe, Claudio Feola, que como decíamos anteriormente, hoy luego de esta ceremonia, dijo y se negó de hecho a repudiar las desapariciones en la dictadura, dijo que no sabe si están confirmadas. Será la justicia tiene una serie de procedimientos de investigación. Ahora con estas declaraciones del Tribunal de Honor yo creo que se agrega nuevo material y nosotros vamos a seguir investigando por verdad y justicia. Ese es el objetivo de la izquierda. No vamos a estar calibrando cada declaración de un general. Lo que vamos a estar haciendo, asegurando la separación de poderes, asegurando el funcionamiento de la institucionalidad, y el Poder Judicial con su independencia seguirá
demostrando cómo encontramos ya cuerpos desaparecidos y como acaba de declarar Cordero, de que se mató, se ejecutó en democracia antes del golpe de Estado y se desapareció un ciudadano. Se rompe el silencio así de los militares. Veamos lo que opina cada general, si va a reconocer o no. Los cuerpos encontrados y los que aún no hemos encontrado son parte de esta sociedad uruguaya, y el gobierno de Frente Amplio que tiene como objetivo el cumplimiento de las normas vigentes, entre ellas el artículo 4 de esa ley que no pudimos derogar, que es la ley de caducidad punitiva del Estado, que habilita que el presidente de la República pueda orientar la investigación y el Poder Judicial independientemente llevar adelante los procedimientos que sigan avanzando en la construcción de esa verdad. Y eso tiene que ver también con las generaciones futuras, tiene que ver con pensar que la libertad de expresión, ya sea a través de mecanismos de represión de lo que han sido las derechas en este país con los gobiernos militares, los gobiernos cívicos militares, porque tuvo participación de civiles, junto con las Fuerzas Armadas que dieron el golpe de Estado, debería ser una garantía de todos los partidos políticos para que esa tentación que tuvo la derecha en este país no la tengan las izquierdas. Estamos construyendo un paradigma en términos de república. El Uruguay tiene una muy buena calidad democrática medida internacionalmente. Es una construcción de décadas, donde el buisionismo, el propio vallismo tuvo mucho que ver con la construcción de esa república. Y las fuerzas de izquierda peleando por esa democracia, poniendo el pellejo, la sangre de aquellos que éramos niños cuando había el golpe de Estado y después nos enteramos de lo que pasó y que a veces no creíamos, la vida ha demostrado que es cierto. Y construir esa verdad es evitar que se construya la leyenda negra contra Artigas, y construir esa verdad asegurar que lo que sí sucedió no queremos que suceda más, y que la única forma que la justicia pueda actuar con independencia, y que los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios valoren la democracia como un recurso finito, escaso y a cultivar todos los días. Negar la verdad, mentir, no contribuye a fortalecer la democracia. La verdad y la justicia son el único camino. Le cambio de tema. La semana pasada el diputado Eduardo Rubio dijo a la tarde de RBC que el MIDE se ha transformado en la prolongación de políticas asistencialistas. También se preguntó qué se quiere ocultar al no votar la investigadora. ¿Cómo viene ese tema y qué opina acerca de las declaraciones de Rubio? El diputado Rubio votó la creación de la investigadora. No estaba Rubio, estaba Pérez, suplente, diputado Maldonado. Sí. Y va a votar todas las investigadoras. Hay un objetivo claro y común que comparte la derecha y Unidad Popular, y también el Partido Independiente, que es desplazar al Frente Amplio del gobierno. Allí ese bloque muy raro, que hace que vote junto el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente y la Unidad Popular. Uno no puede caer en la tentación de amontonarlo porque no son lo mismo, pero cuando quieren sacarnos gobierno votan juntos. Votan juntos, cosas inauditas, ¿no? Porque el diputado Rubio promovió un plan de viviendas que tenía cosas que eran desconcertantes, que no eran aplicables, pero que respeto desde el punto de vista de iniciativa, ¿verdad? Allí la derecha que nunca invirtió en términos de recursos genuinos, vivienda como se ha invertido ahora, y en términos de distribución del ingreso, respaldó, parecían el ala más radical de la sociedad uruguaya. Entonces, eso me crea un mapa de confusión, y creo que ahí las izquierdas, porque el Frente Amplio no es la única izquierda, y el centro político tiene un debate en términos de perspectiva de acordar un proyecto de país, por lo menos en algunos pilares. Cuando hablo de esto, hablo del centro político y las izquierdas, no hablo de los núcleos maduros de la derecha que yo encuentro en la calle Pou, en Sanguinetti y también en Antía, en Maldonado, por expresarlo de alguna forma. Y el tema del concepto del MIDE es, para que la gente tenga en cuenta, el presupuesto del MIDE son $200 millones por año. $200 millones. Para ponerlo en comparación a lo que recién decía, la caja militar lleva $550 millones por año. Es menos de la mitad. ¿A quién asiste el MIDES? Asiste a niños y niñas, asiste a personas con discapacidad, asiste al programa Uruguay Crece Contigo, que está vinculado también a la primera infancia. Ha logrado las políticas públicas cruzadas del MIDES con salud pública y otras, reducir el nivel de embarazo precoz de jóvenes menores, que lo que hacía era que en muchos casos,
por falta de conocimiento, conciencia, falta de valores culturales vinculados a la familia, a la convivencia. Fueron después las niñas más desprotegidas y nuestras jóvenes. Logró ese MIDE con programas que en el mayor de los casos le puede pagar a una familia que llegue a tener creo que 6 hijos, le puede pagar 7.000 pesos. Dígame quién es el que vive y ese núcleo de familia. En el propio informe de la preinvestigadora que Frente Amplio votó por unanimidad no acompañarla, está claro que hay mecanismos y programas de evaluación y monitoreo de esos programas, como también está claro que han habido bajas de esos programas, de gente que no le correspondía y a otros que no le correspondía se ejerció la posibilidad que ascendieran. Han habido más de 200.000 personas que fueron visitadas y familias, hay un trabajo de control. Ese agente, esos ciudadanos y ciudadanas, que estoy convencido que en la inmensa mayoría no nos votan, porque yo vivía en Maldonado la derrota en los barrios que fuimos derrotados, que eran los barrios más humildes, que no nos votan. Somos la izquierda la única que le preocupa. Y la preocupación de la derecha en MIDE explicarle a las capas medias, quiere la derecha, quiere la calle, Antía, Sanguinetti, plantearle de que le damos de comer a los vagos. Ese costo de $200 millones cuando le pasamos de renta general a la caja militar 550, no hablan de mantener gente que no trabaja y que gana muy buenos sueldos. En paralelo con eso, en el Uruguay, el país que bajó la pobreza de casi 40% al 8%, estábamos en el 7.9, ahora subimos al 8.1%, y la indigencia al menos del 0.1%. Y estos problemas tienen que ver con la convivencia que vivimos, porque estamos heredando generaciones que vienen del 90 y en adelante. Es así, esas son las edades que tiene hoy la gente, 20 y pico, 30 años. Los delitos de los menores no son la relación que antes tenían con respecto al delito de los mayores, de generaciones que no vieron ni a su familia trabajar, hay un problema cultural. En la década del 90 se desarmó el aparato productivo de este país. Los valores de la comunidad y del barrio también se fueron, junto con los valores de la familia o las formas de familia, se fueron descalificando. Y ese país donde a su vez entró la droga generó otros referentes que hay que dar la batalla cultural. Entonces el diputado de la Unidad Popular coincide con la derecha que damos planes asistenciales, cuando yo estoy seguro que lo que estamos asistiendo a que la gente evolucione. Y la gente demostró que cuando había trabajo, el Uruguay llegó a tener guarismos de desocupación que andaban arriba del 5%, estamos en el 8%, en el 7 y pico, 8%. Es decir, cuando hay trabajo la gente trabaja, no mantenemos vago, y hay gente que hay que ayudarla a que salga del mismo punto de vista, del mismo lugar que otros. Si los niños que nacen en la pobreza, es aquellos que asistimos, si en la escuela, si en los CAIF, esos niños y niñas no parten del mismo lugar, no tendrán las mismas posibilidades ni destinos. Y allí no nos van a mover de ese planteo. No nos van a mover aunque esos sectores no nos voten, porque tiene que ver con una ética de nuestra concepción artiguista, de izquierda, humanista, demócrata cristiana, ese concepto de Seregni, que era un militar del pueblo, de la cual no nos vamos a apear, porque el mundo tiene que recorrer esas sensibilidades. Sí, esto es como usted lo plantea, ¿por qué el Frente Amplio no vota a la investigadora para, conocer todos estos aspectos? Porque en la propia sesión, el diputado Núñez, cada una de las denuncias que había hecho el miembro denunciante, que fue el mismo de ACE, porque tiene como objetivo en la campaña de denuncias sistemática, después no puede mostrar, le fue desarticulando cada una de las denuncias, con documentos escritos. Después fundamentaron que no tenía el documento en la mano, leyó, hizo hacer copia al diputado Núñez y dijo, entréguesele a los legisladores. Habían varios anotados del Partido Nacional, y se fueron a Baraja, no, después de aquella fundamentación no pudieron, no necesitaban investigar porque estaba todo aclarado allí. Tan es así que le encanta pegarle al MIDES y a Salud Pública, no le pegan al sector de capital ni a las grandes empresas, le pegan al MIDES y a Salud Pública. Todo lo que estaban amelantonados por una jornada más larga, abruptamente se le terminó el discurso. Porque en campaña, buscando posicionarse para la interna, es fácil levantar con cobertura de medios, y yo tengo que estar contestando hoy porque no investigamos, cuando las respuestas estaban allí. A ninguno de ellos salió después a decir que la respuesta le habían sido dada. Y la duda que generó es ¿por qué no investiga? Vamos a investigar con la mayoría que tengamos cuando tengamos que investigar. Cuando está demostrado que sea parte de una operación política, no lo vamos a hacer. Vamos a conducir este país en el año que nos queda de gobierno, y si tienen propuestas para superar lo que hemos hecho, hasta en términos de transparencia, es mejor. Si es la propuesta que escuché del doctor Lacalle, que va a poner teléfono para que la gente llame y diga, mire que se está gastando mal el dinero,
Le recomiendo al doctor Lacalle, por ejemplo, que hable con Antía, que ponga una vasta central telefónica para denunciar la forma que se está gastando los 100 millones de dólares de déficit, ¿verdad? El Estado uruguayo construido capacidad institucional en términos de transparencia que nos pone en evidencia hasta nosotros mismos cuando cometemos errores o hay delito y la justicia actúa con independencia. El gobierno electrónico, el expediente electrónico permite trazabilizar información y cruzar información. La bancarización de aquellos que están en contra, que permite trazabilizar esa información desde el punto de vista financiero y asegurar mecanismos de evitar que los funcionarios nos enriquezcamos. La ley de financiación de las campañas que no está dispuesto a tratar el Partido Nacional y el Partido Colorado, espero que Frente Amplio tengamos los votos ahora, es la que nos va a permitir construir un Estado más eficiente, con mayor rigurosidad en los mecanismos de control de un Estado que se llevaba a papel, las trazas y a mano, a lápiz. Bueno, ahora hay mecanismos que cualquier ciudadano puede acceder, por la ley de acceso a la información, por el mecanismo de gobierno electrónico, al sistema informático, y buenas partes de la respuesta que dimos ayer en el informe que nos tocó a nosotros dar, está en la propia página web del Ministerio. Esos son gobiernos de cercanía y de transparencia. Continuamos compartiendo la tarde con el diputado Oscar de los Santos y vamos a meternos en temas del departamento de Maldonado. Tema San Rafael, ¿qué opina al respecto de todo lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que lo están tirando San Rafael. Ahí se aprobó una ordenanza en el gobierno nuestro para promover la posibilidad de edificios de menor altura, de 8 o 9 pisos, que permitiera que una inversión inmobiliaria hiciera la ecuación económica para recuperar San Rafael como parte de un desarrollo inmobiliario y hotelero. No hubo interesados, mejor dicho, hubo interesados, pero nunca se pusieron de acuerdo con la dueña del hotel. Hubieron 2 o 3 interesados, pero nosotros podíamos crear el marco legal, no podemos incidir en los privados. Se ve que los precios o las condiciones, no sé. Después en el gobierno Antía, el Partido Nacional votó una ordenanza para permitir la construcción de torres más grandes. Nosotros votamos en contra. Y esa ordenanza establecía, entre otras cosas, que el objetivo de dar esa cantidad de metros era para que el San Rafael se rehabilitara, ¿verdad? Inclusive en un artículo de esa ordenanza establece que en el caso de reformas o modificaciones, o si hubiera que tirar alguna parte, necesitaba una votación de la Junta de 4/5 de votos. Eso es lo que dice la ordenanza vigente. Después, cuando presentó un primer proyecto de los inversores, no tuvo la satisfacción del Ejecutivo ni de parte de la Junta y envió otro proyecto que es este edificio enorme de grande, que rompe con el entorno urbano del lugar, rompe con las normas y las reglas más básicas. Y después de aprobar esa enorme excepción, donde 6 ediles de Frente Amplio votamos en contra, el resto del Partido Nacional, creo que el Partido Colorado y una parte de Frente Amplio votaron a favor, el proyecto se aprueba. Entonces estaba vigente una ordenanza que no se podía derruir, se podía reformar, reconstruir, pero en cualquier caso si hubiera que demoler una parte o hacer un cambio sustantivo, precisaba los 4/5. Y el privado empieza a tirarlo, y la Intendencia delega en el privado para que lo haga. Es más, hasta que nosotros tenemos conocimiento, puede haber alguna resolución, la Intendencia tiene que autorizar la demolición de cualquier construcción cuando se va a hacer una construcción nueva. Y eso nunca fue autorizado por la Intendencia. No está la firma del Intendente, no se jugó, le faltó autoridad política para hacerlo. Después de tener los votos en la Junta, puede haber mandado el proyecto a la Junta y dice que se vote y yo me hago cargo. No se hizo cargo, le transfirió al privado, el privado lo tiró. Un arquitecto de la Comisión de Patrimonio, que había sido de la Comisión de Patrimonio, un hombre declarado blanco, no es del Frente Amplio, representó un recurso. Ahí la Sociedad de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura y a una comisión de vecinos trabajaron para pararlo. Pararlo significa cumplan con lo que ustedes dijeron, van a hacer una ecuación económica inmobiliaria, dice que van a hacer 400 millones de dólares de inversión, recupérenlo, que es lo que establece la norma. La jueza, por una cuestión de forma, porque no obra en tiempo y en forma de recursos, le dice que no habilita recursos, es decir, continúa la demolición. No es que la jueza diga tírenlo, dice no me compete porque entró fuera de plazo, después que analiza las condiciones. Y ahí hay todo un debate que hoy se está resolviendo por la vía de los hechos del privado, no porque la Intendencia lo haya autorizado, lo dejó hacer. La omisión es el peor delito que va a haber en términos políticos, más allá de lo institucional. Y cuando no exista San Rafael, mi duda es si se va a hacer algo. Porque San Rafael aseguraba que estaba allí, era un mecanismo de seguir promoviendo para que hubiera desarrollo inmobiliario y se pudiera salvar, pero cuando no exista más, no sé lo que van a hacer, si es que van a hacer algo.
y si algún día vemos algo parecido en San Rafael. Esas son las situaciones. Este gobierno ha aprobado más de 40 proyectos de excepción. En la inmensa mayoría de los casos nosotros hemos votado en contra de esas excepciones. Ahí hay un planteo de Antía y del Partido Nacional y de otros sectores que plantean que ponemos palos en la rueda. Y lo que decimos con mucha franqueza es que nosotros no estamos de acuerdo en aprobar excepciones de esa magnitud, pues no hablamos de la excepción, como dicen que nosotros la aprobamos, ¿no? Que es que una estación de servicio tuviera un techo volado, porque los techos volados en estaciones de servicio porque paran el auto abajo, ¿verdad? No es un edificio de 40 pisos, no es un edificio de 30 pisos, no es un arco, no es un edificio en La Mansa que va a llevar cerca de 30 pisos con un volumen de construcción, no es la venta de una calle, no es el hotel en la franja del Arroyo Maldonado. Pero esas 40 excepciones o más en algunos casos, que han sido aprobados por mayorías muy especiales, en la mayoría de los casos, casi todos han contado con nuestro voto en contra. Hoy hay 6 trabajando, 6 obras. El último reporte inmobiliario, el último informe de una revista argentina que promueve la inversión y analiza el mercado de inversión, junto con, lo levantó también Búsqueda, lo que plantea que de esos 6 proyectos que hay, ocupan unos 600 trabajadores hoy. De 3.500 que hay en la industria. El resto de la industria trabaja en proyectos en marco de la normativa. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, y por lo cual no queremos la excepción, como el mecanismo ya no es una excepción, parece que la excepción es la norma, es que ¿cuántos inversores se fueron? Porque si dijeron, si usted tiene para construir 4 pisos, una inversión, ¿verdad? Un argentino, un uruguayo, y viene uno y le dice que va a hacer una torre de 40, el otro de 20, el otro de 25, y dice, ¿yo por qué voy a hacer esto? ¿A quién se lo voy a vender? O sea, ¿cuántos inversores de ese tipo dejaron de invertir porque le dijeron que iba a haber una ayuda de inversiones que no hay? Entonces, ni los inversores grandes vinieron a hacer las excepciones y no generaron el trabajo, los 4.500 puestos de trabajo que iban a generar, las cientos de miles de jornadas de hombres y mujeres generaron una expectativa que hizo que más gente viniera, y aquel capaz que tenía la plata para invertir no invirtió y dice, no, ya espera que se venda todo esto, había una sobreoferta de mercado. Lo que ha generado una gran campaña de desprestigio, han faltado la verdad, han generado una expectativa sobrevaluada, y en última instancia el trabajo no existe, que fue uno de los elementos que planteó Antía su campaña, y que repite de forma artera, y yo diría muy compleja desde el punto de vista político, muy irresponsable, donde parece que Maldonado es la isla de la maravilla, pero la gente no tiene trabajo, y las excepciones que dijeron que iban a dar los 4.500 por trabajo generaron 600, esa es la realidad. En nuestros gobiernos, en los picos más altos de la construcción, lo que está claro y la gente puede palpar y ver es la cantidad de metros que se construyen y la cantidad de gente que había. Hoy la gente puede ver la cantidad de metros que no se construyen y la gente que trabaja, que es infinitamente menor. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, por vía de la excepción, ¿nosotros aseguramos el trabajo de la construcción o es con reglas de juego claras, con ordenamiento territorial, con ordenanzas como teníamos? Nosotros demostramos que podíamos llevar adelante la industria de la construcción de otra forma, no favoreciendo a grupos privilegiados que en última instancia especulan pero no concretan el trabajo. Y esa es nuestra posición como sector, la hemos defendido y la vamos a defender porque tiene que ver con el trabajo real, tiene que ver con las condiciones de vida de la gente y no generar falsas expectativas. Como diputado de Maldonado, ¿tuvo alguna reunión con el Zunca de nuestro departamento expresándole alguna preocupación por la construcción? Tuve en su momento cuando se fue a discutir las excepciones porque el Zunca respaldaba y le planteé nuestra visión que como habíamos compartido en el Consejo de Inversión cuando estábamos en el gobierno. El sindicato de la construcción no compartió esto y dijo que lo importante era el trabajo, que las excepciones iban a respaldar que se aprobaran, pero hoy el Zunca está planteando en movilizarse porque los trabajos que le prometieron no se cumplieron. Lo que es cierto, cuando hay un gobierno que falta la verdad y que genera expectativas, muchas veces lleva a que las organizaciones sociales se tengan que expedir y muchas veces los trabajadores sean los rehenes con los que se juega con el tema del trabajo, ¿verdad? Entonces, votá esta sesión para que se favorezcan 4 o 5 inversores grandes que especulan, lo otro no se hace, se vota, la gente al obrero le genera la expectativa que va a tener trabajo, le mienten, lo engañan, y muchas veces la organización tiene que moverse en función de asegurar o generar condiciones para que eso pase, y queda enganchada en un problema, como creo que quedó el Zunca, en una situación no deseable, que era que la derecha jugara con el tema del trabajo como un mecanismo para favorecer a 4 o 5 inversores, no más que eso, porque el trabajo efectivamente no se generó. El Zunca ahora está manifestando de que es insuficiente, de que no se cumplió, y está planteando la posibilidad de movilizarse, un papel del sindicato que yo no me corresponde analizar.
Cambiamos de tema. Hace horas nomás, muy poquitas, fue esto sobre las 3 de la tarde que la Intendencia de Maldonado comparte en su sitio web un artículo con varios PDF hablando de la rendición de cuentas y se titula "Con el mayor déficit heredado logramos sacar Maldonado adelante". Dice que asumimos en 2015 con 93 millones de dólares de déficit, más cuentas a pagar, así como la destrucción total de la infraestructura, patrimonio, espacios públicos y salarios sumergidos de nuestros funcionarios, pero salimos adelante con equipo y gestión. Así comienza diciendo este extenso artículo que da toda una rendición de cuentas, junto con otras gráficas y otros documentos agregados. ¿Pudo leer esto? ¿Está al tanto de lo que publica hoy la Intendencia? Estoy informado del comunicado, me lo leyó un compañero, los títulos, como usted lo está haciendo. Pero el viernes el diputado Delgado, coordinador de bancada del Frente Amplio, que en otro sector, nos informó de que había llegado la rendición de cuentas del intendente Antía y que planteaba que el déficit era del orden de 100 millones de dólares. El déficit más grande que había en la historia de Maldonado, y duplica el nuestro, el que nosotros dejamos, en términos concretos. En dólares lo más que duplica. Y el problema que hay es que el intendente en el mismo día, si no al día siguiente, pide licencia y se va. Nos deja un regalo de un déficit acumulado del histórico más grande y se va de licencia, no da la cara. Y deja al señor Jesús Bentancur como su suplente en el momento más crítico, y habla de la erupción que dejamos la Intendencia de Maldonado. La primera cosa que yo le pido a los vecinos de Piriápolis y de Panazúcar que digan cuáles fueron las obras que recuerda de Antía ahora y las del gobierno de Frente Amplio. Desde el puente de Nueva Carrara, que la gente no podía cruzar de un lado para el otro, desde el cordón cuneta, el pavimento, los programas de vivienda en el pueblo obrero, en Pan de Azúcar, los aspectos vinculados a la Rambla de Piriápolis, la piscina de Piriápolis, el camino del medio, la obra de saneamiento que después que ellos la privatizaron la recuperamos, y el gobierno de Frente Amplio, y que con recursos se hizo la obra de infraestructura más grande de saneamiento, y se hizo la plata de tratamiento acá en Piriápolis, se abasteció cordón cuneta, pavimento, saneamiento, cordón cuneta, pavimento en Pueblo Obrero y otros lugares, que cambiamos la luminaria LED para reducir el costo de energía, la transferencia de recursos a los municipios, entre ellos el de Pan de Azúcar y el de Piriápolis, que hoy debe andar en el 30-40% de lo que nosotros aportamos para temas de inversión, de funcionamiento, de la cultura. Cuando los trabajadores de la cultura se movilizaban porque no trabajaban 2 meses al año, y ahora le recortaron a 4, 2 meses que no trabajan. Cuando el boleto costaba un 40% menos de lo que hoy cuesta, esa fue la inversión de los gobiernos de Frente Amplio Maldonado. Si le pregunto a los vecinos de Pan de Azúcar y de Piriápolis y la zona oeste cuáles son, para tomar estos ejemplos, ¿verdad?, podemos trasladarlo al resto del departamento. ¿Cuáles son las obras del ingeniero Antía hoy? Estoy seguro que cualquier ciudadano que esté con su familia le pregunte, y nombrar 3 obras le va a costar. A mí me cuesta elegir una, no la encuentro. Ni siquiera en el mantenimiento de la ciudad, salvo plantar flores, árboles y pintar cordón cuneta. El esfuerzo del gobierno local de Piriápolis es conocido, de la necesidad de obtener mayores recursos, pero las dificultades son enormes. Y allí en ese déficit histórico que no tiene antecedentes, la Intendencia vuelve a instalar la mentira de que dejamos 90 millones de dólares y que le suman cuentas. Yo le traje para usted, porque ya estoy harto de discutir sobre supuestos, lo que significa el informe del Tribunal de Cuentas del 31 de diciembre del 2015, la rendición de cuentas que Antía envió en el año 2016 del año 2015, donde dice que eran 90 millones de dólares, y el déficit acumulado de este periodo del gobierno de Antía. Estos son documentos del Tribunal de Cuentas y de la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? No son dos visiones, es la visión del gobierno departamental. Y sería conveniente que Antía explicara
¿cómo es posible que lo que escribe y tiene que mandar a la Junta, porque eso está auditado por el tribunal, después sea capaz de mentir y decir que el déficit era el doble? No se puede hacer política así. Y sería conveniente que le contestara a estos documentos que él mismo avaló. Mire, la situación financiera, cuando ellos hablaban de 90 millones de dólares, nosotros el déficit que dejamos por el Tribunal de Cuentas era 1.352 millones de pesos. 1.352. Estamos hablando en aquel momento de 45 millones de dólares. La rendición de cuentas que envió Antía de ese mismo año, el proceso de déficit acumulado, le daba 1.450, le daba 48 millones de dólares en aquel momento. Estamos hablando de rendición de cuentas que envió la Intendencia del Ingeniero Antía a la Junta Departamental. 1.450 millones de pesos el déficit, acumulado. Este año solo, la Intendencia tuvo un incremento del déficit del orden de los 1.000 millones de pesos y llega a 3.295, llega a 101 millones de dólares. Estamos hablando que más que duplicó. Esta es la documentación, que mientras los voceros de la Intendencia dicen por la radio, por la televisión, de que dejamos 93, lo que dice el propio Antía en el documento, en el oficial, en el que no puede mentir, y en el que dice el Tribunal de Cuentas que auditó ese déficit, es de 45 o 48 millones de dólares lo sumo, y el de Antía al día de hoy es de 101. Se lo voy a dejar con el mismo criterio que a mí se me pregunta, se le pregunta a los voceros, que demuestre porque mandaron estos papeles, ¿no? Porque no se puede seguir llamando al engaño y no haciéndose cargo de que los cargos de confianza de la gente que ingresan a dedo, los mecanismos de acceso de cubierto, el funcionamiento en plantitas y en florcitas haya llevado al déficit más grande de la historia de Maldonado, más grande de toda la historia de Maldonado, a los 100 millones de dólares. Yo quiero revisar más los números, pero estoy seguro que vamos a estar acercándonos con este déficit al que heredamos de él, con la recaudación más chica, pero que en el año 2005 era el 48% de la recaudación, era casi la mitad se debía. Nosotros lo dejamos en el 29%, es decir, de cada 100 pesos que se recaudaban, se debían 29. Y yo creo que se va a seguir aproximando a una situación de una intendencia que no es viable. Si mantiene esta forma de gasto, no van a haber obras. A los vecinos que no se acuerden, no esperen obras porque no van a ver. No tiene forma de invertir. El gasto de funcionamiento se va a seguir incrementando y van a haber recortes en políticas públicas como las que llevamos adelante en el tema de la centralización, en las políticas de vivienda, que las únicas que se han terminado acá son las que estaban financiadas por el Ministerio de Vivienda. No se puede seguir engañando a la gente así y es conveniente que demuestren con números lo que en los documentos que envían a la Junta dicen una cosa y después en sus vocerías faltan a la verdad. Usted decía que bueno, que se ve un incremento del déficit en este gobierno departamental. ¿Usted lo agrega solamente a gastos de funcionarios, a gastos administrativos de la Intendencia? Sí, esencialmente porque la inversión bajó sensiblemente. Nosotros llegamos a tener una inversión que era casi el 24% de la recaudación. Yo no he mirado estos últimos números con detalle, pero cuando uno habla de un presupuesto del orden de 6.000, del orden de los, bueno, acá tengo los 1.128 del déficit acumulado de este año, no lo he mirado, pero la inversión nos está superando el 10, el 12%. Inversión que a su vez, cuando hablan de comprar un camión y todo lo malo, están pagando, no se ha pagado, se debe. Cuando se habla de las obras que, no sé, hay alguna rotonda de Maldonado, que en muchos casos se hace con recursos nacionales. Ellos critican también de que los recursos nacionales nos daban más recursos a nosotros. No es cierto, las partidas son un porcentaje de la recaudación, le llegan en tiempo y en forma. Nosotros sí éramos más audaces en invertir en obras. Por ejemplo, la Rambla de Piriápolis fue hecho con recursos nacionales, nosotros pusimos una contrapartida y se pudo ejecutar. El gobierno nacional ha aportado mucho, en los gobiernos anteriores y en este. El problema es que este gobierno no presenta proyectos en esa materia. No tiene la capacidad de iniciativa de orientar a Maldonado en un sentido de cambio. Nosotros la perimetral la hicimos con recursos de la mitad del ministerio y la mitad de la intendencia, pero le dijimos al ministerio, nosotros ponemos la mitad de la plata. En el centro de convenciones tuvimos 10 millones de dólares del canon del CONRAD y dijimos, nosotros ponemos los otros 20 que faltan. La pregunta es la actitud para desarrollar un proyecto de inversión, mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Cuando hicimos el saneamiento en el pueblo obrero, que lo hizo la UGD, nosotros vinimos con el cordón cuneta y el pavimento.
Gastábamos en el orden de 6 millones de dólares en energía eléctrica en el departamento y teníamos que seguir poniendo luminarias. Y dijimos, vamos a bajar el costo incorporando nueva tecnología, la amortizamos, le quedó un pedazo por pagar a ellos, cierto. Pero pensando que la gente tiene que estar mejor iluminada en calidad, en servicio de calidad, y también más gente disfrutar de la iluminación pública. Esos recursos, que significa combinar los recursos nacionales con los departamentales, a Antía le ha faltado capacidad de iniciativa para proyectos, ha quedado solo en la florcita, en el cordón cuneta. Y la pregunta es, esos aspectos son insuficientes para el desarrollo de las condiciones para el trabajo y el empleo, para el desarrollo de la calidad de vida en los barrios, para las condiciones de transporte, de la calidad de vida de espacios públicos para convivir, la propia piscina en Piriápolis, de la que mencionaba que el 85% se financia con recursos nacionales. Ese proceso significa una disposición de que los recursos vayan a los territorios, no queden concentrados en Maldonado, y sea para el disfrute y la mejora de calidad de vida de las grandes mayorías. Y así el privilegio de los gastos de funcionamiento en un sector muy reducido de pequeña y mediana empresa, que prestan servicios, yo creo que en muchos casos de calidad, que nosotros lo hacíamos con cooperativas sociales, hoy trabaja mucho más gente, pero también en gastos de funcionamiento como la Fundación A Ganar. El diputado, que pedía a la investigadora, me olvido siempre del nombre porque siempre lo que hace es pedir investigadora nada más, del Partido Nacional, denuncia al MIDE, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿estará dispuesto Antía a ir a Sala, a la Intendencia, a la Junta Departamental a explicar cómo es este gasto? ¿Y por qué a la Fundación Ganar, que contrata gente por vía de una ONG, gasta 5 millones de dólares por año? Que si le sumo los 5 millones de dólares en cargo de confianza, mecanismos de subrogaciones, de ingresos indirectos, en el año me suman casi 10 millones. Que si lo multiplicara por los 5 años de gobierno son 50 millones. Entonces la pregunta, ¿el déficit va a terminar acá? Yo tengo mis dudas. ¿Quiénes son los que disfrutan? El disfrutar con relación, ¿no? Porque cuando una cuadrilla de trabajadores para una empresa de mantenimiento de parques y jardines trabaja, ese trabajador gana el salario que establece el Consejo de Salario, no el trabajador que se la lleva, son otra camada en el medio. Y el que distribuyó y generó ese trabajo, la pregunta es cuánto más se podía generar si fuera más democrático. ¿Cuánta gente no tiene trabajo que no accede porque no accede al Partido Nacional? En el gobierno nuestro la gente no ingresaba por mecanismo de dedo, era concurso. Entraban trabajadores blancos, colaboraban en función de sus condiciones, sus actitudes de frente a, pero no elegíamos de la pata. Y ese concepto de la democracia, de asegurar el ejercicio de los derechos, es una cosa que la estructura de poder que ha construido el intendente Antía le sale muy cara a Maldonado. Le sale muy cara. Ese mecanismo de preservar el gobierno, de creer que asegurando el 40% de los votos a través de mecanismos varios, clientelismo, favoritismo, favorecer a los inversores, que se le dan excepciones extraordinarias, que se le miente a la gente, nos cuesta muy caro, socialmente y también económicamente. A modo de lo que estaba mencionando, la Intendencia en parte del comunicado dice que solo a modo de ejemplo, en nueva maquinaria que se paga en este periodo de gobierno y no dejando el pago para otro periodo, invertimos 12 millones de dólares. Nuestra apuesta a los espacios públicos derivó en una inversión para recuperar el Jahuel del orden de los 3 millones de dólares, el Parque de Mancebo casi 1 millón, así como recuperación de plazas y parques. Invertimos 5 millones de dólares en seguridad en el mar, nuevas casetas, guardavidas, capacitación para ellos. Destinamos el 30% del presupuesto a políticas sociales como realización de cursos y oficios, discapacidad, jornales solidarios, guardería de verano, becas para estudiantes, entre otros que se destaca en el detallado comunicado. Sí, ahí el problema es que ese comunicado mezcla, como lo hace para confundir permanentemente, recursos que pone la Intendencia y otros que pone el gobierno nacional. Primero, la decisión de Antía de gastar 25 millones de dólares en cámaras de seguridad que pagan todos los contribuyentes de Maldonado, y que si le pregunta a los contribuyentes de Piriápolis, a mucho el incremento de la contribución no fue 150 pesos, fue del doble, ¿verdad? En la zona de influencia. Pregunten a esos vecinos donde tienen las cámaras de seguridad. La pagan todos, las pagan las mayorías para que le disfrute una minoría en Punta del Este y en el centro de Maldonado. Los delitos se incrementaron en este último año también en Maldonado. Las cámaras son necesarias, sí son necesarias, pero su compromiso de la seguridad era que iba a entrar a la cámara y iba a resolver el problema de seguridad. No lo resolvió, gastó 25 millones de dólares. Y me pone como contrapartida en esa explicación de que recuperó el Mancebo, en Maldonado,
Si de toda esa línea de obras, pregúnteme en la zona oeste cuáles son las obras que destaca. El Parque Indígena, el Mancebo, el Jahuel, el Mancebo, todas obras en la ciudad de Maldonado. Y me menciona 4 millones de dólares de gasto, ¿verdad? Y después me habla de la seguridad en el mar. No sé si se habrá comprado submarino, porque con 5 millones de dólares, claro, pagando casetas de guardavidas, $14.000, más caro que la construcción en primera línea en Punta del Este, está, quizás llegue a una cifra importante, ¿no? Que la comprara en una propuesta que dijo que era un error, pero que lo mantuvo y lo defiende, $14.000 la caseta de guardavidas, que apostó en la seguridad en el mar. No sé cuál es la cifra concreta, en qué lo costó esos 5 millones de dólares. En esa distribución del gasto, aún sumando todo eso, y pagando los 12 millones de dólares, que yo no sé si están pagos, ¿no? Porque si los pagó, ¿cómo creció la deuda acá? Que año a año viene creciendo, de 45 fue creciendo hasta llegar a 100 millones de dólares, 101 millones de dólares. Algo dejó sin pagar, porque esto es déficit, esto hay que pagarlo. Yo no sé si son los camiones, porque desconozco las boletas, donde están, que me supongo que estará dispuesto la Junta para explicarlo. Tengo la impresión de que lo que acá está demostrado, no la impresión, lo que acá está gastado en el último año, 1.100 millones de pesos lo que gastó no pagó, que cuando acumuló con el resto de la deuda le da 3.300 millones de pesos y 100 millones de dólares, 101 millones de dólares. O sea, no es cierto que está pagando lo que hace. Está haciendo, los gastos de funcionamiento de estructura le están consumiendo la recaudación propia y buena parte de los recursos nacionales, y no ha hecho obra. Ninguna de esas obras, repito, están en Piriápolis ni en la zona oeste, y con 4 millones de dólares no tapa los 40 millones de dólares casi que este año incrementó el déficit, 30 por lo menos, 30 y pico millones de dólares, que sumado dan 100. Se tiene que bajar a la tierra, decir la verdad, dejar un poco la campaña nacional de lado, pues está compitiendo con la calle, quiere desplazar a Larrañaga, vende humo en términos de campaña electoral. Hay una gran difusión en los grandes medios de la obra que ha hecho Antía con la Cámara de Seguridad, que repito, las pagamos todos, no la disfrutan todos, con obras que iban a empezar en cifras millonarias. Dijo que se iba a invertir más que en UPM. Usted sabe que de los 400 y pico mil metros cuadrados de construcción que había en este informe de la revista que mencionaba, Reporte Inmobiliario Argentino, ese mismo informe, cuando uno lo trae a tierra y ve las obras que terminaron el año pasado, son obras que venían del periodo anterior. Entre las obras que venían del periodo anterior, unos 200 y pico mil metros cuadrados, las que venían. Estamos hablando de obras en el marco de las normas, ¿verdad? Edificio alto en los lugares que se permitía, edificio bajo, casas individuales. ¿Usted sabe que el 70% de la mano de obra se genera en el marco de las normas? Y usted sabe que de esa mitad, los 200 y pico mil metros, fueron metros aprobados por excepción en este periodo, y que solo tienen un 15% de avance de obra. Le voy a decir más gráficamente. Ese informe, que no es nuestro, lo que demuestra que 200 y pico mil metros cuadrados eran obras que venían del periodo anterior nuestro, y que de las obras nuevas solo hay hechos 30.000 metros cuadrados, 30 a 40.000 metros cuadrados. Entonces, cuando se falsea tanto la verdad, cuando se quiere inculpar a los otros, yo me hago cargo de los votos de nuestros ediles, de la posición de Frente Amplio, de nuestro gobierno, pero las rendiciones de cuentas que fueron a la Junta, que el organismo lo tiene que controlar, y el Tribunal de Cuentas dice eso, no hay dos lecturas. Y no puede él decir que con 3 parques y 2 flores multiplicó ese déficit por más del doble. No puede decirlo, es un problema hasta político, ético, en términos de encarar. Él dice, se me fue un poco la mano, no se le fue la mano, se le fue el brazo, la mano. Otra vez está metiendo a Maldonado en un camino muy complejo de recuperación de su estabilidad financiera, y quienes lo van a pasar son los sectores que aspiran a tener la misma oportunidad que tienen otros, del ingreso del trabajo, del derecho, de oportunidades. El subsidio del boleto lo paga más caro la gente, porque no se subsidia, lo paga la gente, en definitiva lo pagan los sectores populares. Hablando un poco de los recursos a nivel nacional que destina a Maldonado, en el comunicado también dice que en el 2018 se recibió un 80.12% menos de recursos nacional que en el 2014, que esto representó la suma de 27 y pico millones de dólares en el año. Sí, no sé la cifra exacta, puede ser que haya recibido menos. El problema es que Maldonado sube en el 2015, 2016, 2017, recibió la inversión más grande en obras de vivienda de todos los gobiernos, que hizo eco en recursos nuestros que venían del periodo anterior también, y lo ejecutó.
Lo ejecutó porque habían organizado licitaciones y procesos de ejecución de obras. Por ejemplo, en vivienda. Esa plata que ejecutó él y que cortó las cintas. Yo estuve cuando realojaron el asentamiento de la selva, un grupo de viviendas que él terminó. Creo que ahí había una participación de la Intendencia de Recursos, pero buena parte era con recursos del Ministerio de Vivienda. Eso no lo pone en las cuentas. La otra cosa, yo vengo de Maldonado, y tiene la continuación de Avenida Iguá que nosotros habíamos empezado, hicimos un tramo para juntarse con la perimetral, continuación de Avenida Iguá para juntarse con la perimetral, es una avenida que hace 3 años la están haciendo, son 2 kilómetros y pico, serán 3. Y la van haciendo de tramos. Tiene falta de ejecución y de capacidad de ejecución, aún con las maquinarias nuevas, los camiones, la planta de asfalto nueva que compró, que la puso en el mismo lugar que la pusimos nosotros, la maquinaria. Dice que la nuestra era de peor nivel, que era china, espantosa, se rompía. Yo quiero saber qué maquinaria hace Guapiriápolis, que la gente se ha visto tapando el bacheo. El alcalde del municipio de Piriápolis se vuelve loco para recibir respaldo, porque si no te lo asfixian económicamente. O la plaza de Pan de Azúcar, que quedó muy linda, que fue un proyecto también que venía de antes y que los ejecutores lo financiaron ellos, hay que decir la verdad. Pero también con recursos de la OPP que no lo dicen. Es la única obra que yo puedo ver hoy, que digamos me llama la atención y se destaca. Entonces, está dilapidando recursos que la gente podría tener más trabajo con esos recursos, pero vivir con mejor calidad de vida y no lo utiliza. Su preocupación por la campaña presidente, espero que anímicamente después no lo deprima mucho, porque le queda 1 año y pico de gobierno. Y yo tengo la impresión, por los datos que manejamos con el equipo compañero, que se le va a complicar mucho para el pago de algunos compromisos de este año. Y si esta tendencia no la revierte, y la única forma de revertirla, no alcanza con no invertir en obras, que no va a haber obras nuevas, tiene que gastar sensiblemente el gasto de funcionamiento. Puede suceder que el año que viene, en mayo, no tenga para pagar salario, ¿no? Porque en enero y febrero tiene que liquidar las deudas bancarias, como lo hicimos nosotros. Y ese déficit que históricamente nosotros lo mantuvimos, lo mismo que lo heredamos, un poco menos, 45, 48 millones de dólares, en valores contantes que en el momento eran 1.345 millones de pesos, si él lo duplica, la plata para llegar a mitad de año y empezar a tomar crédito no le va a dar. Y como tiene que pagar los créditos bancarios, creemos que va a tener un problema financiero en mayo, pero como gasta como niño con juguete nuevo, sin un plan estratégico, sin una proyección de ingresos, de recaudación y de gasto, nos va a culpar de que el gobierno nacional no le ha dado. Cuando sume el informe del 2017, 2018 no tengo todavía, fueron 30 millones de dólares que le aportó a Maldonado, el gobierno nacional, por los compromisos que tiene hecho. Y después la otra cosa es que el compromiso le presentó al gobierno nacional, como presentamos nosotros con el centro de convención, la perimetral, los programas de vivienda, la Rambla de Piriápolis. Creo que está perdiendo recursos por incapacidad en la presentación y ejecución de proyectos, gestionan muy mal. ¿Qué va a resolver el Frente Amplio a nivel departamental con este comunicado de la Intendencia? No. Ahí lo que hizo la presidencia del Frente Amplio fue convocar una mesa para analizar, porque es grave esto, ¿no? Es muy grave. Y va a analizar el informe de la bancada y estará evaluando cuál es el procedimiento para el tratamiento de la rendición de cuentas. Y si no es necesario un llamado a sala del intendente, ¿no? Esa es la preocupación que me planteó el coordinador de bancada, el delegado, el Tato Delgado, porque con el equipo compañero de la Junta que vienen siguiendo esto está por encima de lo que nosotros esperábamos como gravedad, ¿no? Pensamos que podían andar en los 90, pero superan, entonces que si están gastando de una forma irracional. Y si no paramos eso, si no paramos esa sangría, el problema es que la Intendencia va a quedar muy hipotecada. Así como creemos que en mayo del año que viene va a tener problemas hasta para pagar salario y funcionamiento, el riesgo es que el nuevo gobierno, sea el que sea, va a tener una situación muy compleja de administrar, más compleja de la que tuvimos quizás nosotros en el primer periodo de 2005, cuando de él heredamos un déficit que era, repito, la mitad de esto. La pregunta es, esperamos sentados para decirle en mayo, Antía, ¿vio cómo dejó peor lo que había? ¿Vio que no hay obra acá? Usted dice que no hay obra, mire, hicimos la Rambla, hicimos saneamiento, la luminaria, la piscina, ¿vamos a decirle eso en Piriápolis? O el Frente Amplio tiene que actuar y decirle, Antía, no gaste más así. Vamos a ponerle un nivel de responsabilidad y que la Junta vote si existe voluntad política. De parar ese gasto desenfrenado que no tiene previsión presupuestal y que nos están ayudando mal. Y que reoriente el gasto en algún sentido. Ahí el Frente Amplio hizo una propuesta el año pasado, cuando discutimos la rendición de cuentas y la ecuación presupuestal,
No la contestó porque, claro, no podía contestar porque tenía que contestar esto, voy a gastar lo que quiera, voy a hacer lo que quiera porque soy el dueño de esta estancia que se llama Maldonado y soy candidato a la presidencia. Bueno, así el Frente Amplio no lo puede permitir y yo creo que el Frente Amplio decidirá a medida. No puedo asegurarlo porque la mesa política puede orientar a la bancada, pero es la bancada la que decide por mayoría y usted es consciente que las mayorías nos cuestan a nosotros en el Frente Amplio, en la bancada. Siguiendo con todo este tema de Maldonado, ¿va a postularse para intendente? Nosotros tenemos una convención el 4 de mayo del espacio 738. Nosotros tenemos definido el respaldo de Daniel Martínez, que estuvo el fin de semana, una movida importante en Maldonado y en San Carlos, con el abanico de sectores que lo respaldan, no somos solo nosotros. Y nosotros lo que tenemos que definir el 4 de mayo es cómo vamos a ir con la lista de convencionales departamentales, porque somos un espacio que tiene varios subgrupos, digamos. Si vamos a abrir listas, si vamos a ir con una lista única. Ya el respaldo en la lista nacional de la 738 a Daniel Martínez está definido, falta resolver lo departamental. Tenemos que aprobar la plataforma electoral, de alguna forma para la interna, con por qué queremos que gane el Frente Amplio a nivel nacional en octubre, por qué queremos que Daniel Martínez sea el presidente, porque creemos que reúne las condiciones. Y cuál es la plataforma que aspiramos que en esa interna se debata en estos 2 meses que nos quedan de hacia la interna y después de cara a octubre cómo encarar, porque ahí también vamos a estar definiendo si llevamos un precandidato a la intendencia o no. Y ahí hay dos opiniones en el sector. Hay compañeros y compañeras que creen que hay que concentrar los esfuerzos en octubre porque el gobierno nacional es determinante para los cambios estructurales del país, inclusive del propio Maldonado. Hay otros compañeros y compañeras que creen que una contribución a esa campaña es que Flaco sea precandidato. Y hay compañeros que dicen si el Flaco es precandidato se va a polarizar de vuelta con el otro eventual precandidato y vamos a volver a los mismos problemas, ¿verdad? Hemos escuchado opiniones de sectores de Frente Amplio y estamos evaluando cuál es el mejor aporte en términos de beneficio de obtener el gobierno nacional primero y después definir después o definir el 4 de mayo si vamos a tener precandidato, si el Flaco va a ser precandidato o no. Yo soy de la opinión, veremos que lo que resuelve la convención, que hay que concentrar todos los esfuerzos en octubre, ganar el gobierno nacional, a partir de ese escenario, con las listas convencionales que existan, si tienen el Frente Amplio de vocación de multiplicidad de candidaturas, si los candidatos o las listas reúnen un 30%, habilitarlo, creo que hay más de una candidatura, y creo que en ese sentido hay que contribuir porque efectivamente el Frente Amplio, si llega al gobierno nacional de vuelta, tiene enormes desafíos, a contribuir una plataforma extraordinaria para transformar el país, pero tiene enormes desafíos, el mundo está muy complicado, también eso incide en Maldonado, no es solo Antía, hay un escenario muy desfavorable, Antía es parte de la responsabilidad, pues aprovechamiento de una serie de oportunidades por generar falsas expectativas, pero también es cierto que el Frente Amplio tiene que tener una serie de acuerdos básicos para pelear el gobierno departamental, porque con este escenario financiero, el riesgo que asumamos en julio, que tengamos cantidad de funcionarios, rubro cero desajustado, gasto de funcionamiento, y tengamos que tener un par de años muy complejos, como tuvimos entre el 2005 y el 2008, ¿verdad? Donde no había obra, donde había pos y la gente nos insultaba, después hicimos obras maravillosas, pero tuvimos que transitar. Y tenemos que tener acuerdo porque tenemos que asegurar la mayoría en la Junta para eso, ¿no? Y así como estamos hoy funcionando, no damos garantía. En el gobierno de los gobiernos de Frente Amplio, en el primer gobierno tuvimos dificultades, hubieron proyectos que no salieron porque no teníamos mayoría, en el segundo hubo un gobierno de coalición, participó todo el Frente Amplio, nadie quedó fuera, todo el mundo se sentía responsable y de alguna forma nos permitió los cambios estructurales que tuvimos, porque hubo unidad de acción en el Frente Amplio. Esto está en juego ahora en octubre para las mayorías parlamentarias y está en juego también para definir si en mayo quiénes son los candidatos y cómo comprometemos todo el Frente Amplio, que gane quien gane, estará en las mayorías en la Junta. Si no, será muy difícil encarar una intendencia con estas características. No es imposible. La reversión de estos procesos se hacen de forma paulatina, con racionalidad, buscando acuerdos que nos permitan proyectar el Maldonado de vuelta como lo teníamos proyectado, como Maldonado de turismo, de producción, de zona de parque industrial, de servicios que disfrutaran la mayoría de las poblaciones y que los sectores que más tenían pusieran un poco más, que eso no ha pasado con los gobiernos del Partido Nacional. ¿Algo que quiera decir que no hayamos preguntado o algo para agregar? La declaración final como en los juzgados. No, yo agradecerle la invitación. Un placer. Y decir que es muy importante estar acá y que este medio pueda tener una opinión discordante con el concepto cultural dominante. No es lo que está pasando en Maldonado hoy, ¿eh? La opinión de las minorías no se escucha al mismo nivel que el de las mayorías construidas en un momento.
Y para la democracia eso es muy importante, también el rol de los medios. Y la segunda cuestión es que, junto con encarar esto, de ponerle freno a este desborde del ingeniero Antía, que tenemos que pararlo porque si no va a ser mucho más doloroso después, hay que limitar el gasto, hay que generar condiciones. El Partido Nacional y el Partido Colorado deberían darse cuenta y contribuir por lo menos a algunos sectores, porque la preocupación de Antía, del Partido Nacional, de Antía dentro del Partido Nacional es ganar la interna de Maldonado, abrir una lista al Senado porque no le va a ganar a la calle, no sabemos si hasta Sartori no llega primero, pero está dilapidando los recursos y aspiraciones de otros precandidatos a la intendencia, ¿verdad? Y el Partido Nacional tiene historia en Maldonado de que la Antía se come el Partido Nacional, deja los restos y después no compite con el gobierno. Está en juego también políticamente para el Partido Nacional. Y para Maldonado está en juego la utilización de los recursos. Y en ese sentido, saber que nosotros el último domingo de junio tenemos un compromiso de los Frente Amplistas, y la Frente Amplista de ir a votar. Tenemos 4 precandidatos extraordinarios, un cambio generacional que nace naturalmente, generación que viene del campo popular, de la historia de la gestión, de universitarios, obreros. Tenemos no un invento, como fue el doctor Lacalle en la elección pasada, no es volver con la seguridad de trabajo de Antía de Maldonado, ¿verdad?, que vuelve ya en su época póstuma. Y ese proceso de 4 candidaturas extraordinarias también tiene como objetivo que en la interna podamos medir el respaldo de los Frente Amplistas, que asegure construir en octubre, si podemos con mayorías parlamentarias mejor, que construyamos también y elijamos aquellos que aseguren los mecanismos de debate interno, la resolución de los conflictos en la interna del Frente Amplio a través de los espacios de la bancada, de la dirección política del Frente. Eso es un desafío enorme que tenemos para construir mayoría, y que de gobernabilidad un cuarto gobierno, que vamos a estar definiendo en octubre, pero la interna es un elemento de medición de respaldo político, y también de respaldo político si después de octubre, o cuando se defina, el Frente Amplio pone arriba 3 candidatos o candidatas que de alguna forma tengan respaldo y tengan un acuerdo político común. Pero eso se va a medir en la interna. Los respaldos que tengamos en los sectores será el reflejo de lo que pasará después. La interna es muy importante, porque estamos convencidos que Daniel es el mejor candidato para enfrentar a la derecha en este escenario, por las características de él y porque tiene las capacidades para gestionar ese nuevo proceso. Para esta coyuntura política, histórica, concreta, nos parece el mejor candidato, estamos convencidos de ello, y que tenemos que continuar una alternativa programática a Maldonado, porque la coalición del Partido Nacional y de parte del Partido Colorado Maldonado nos ha hecho mucho daño y va a dejar un lastre muy complejo de resolver, pero el Frente Amplio está en condiciones de asumir esos desafíos. ¿Cuál es su utopía? Mi utopía, el otro día un compañero me decía en una reunión que la Universidad de la República de Maldonado tiene creo 4.000 estudiantes. Yo pensé que eran 1.000 y pico, y me dice, no, es ahí como 4.000. Que el 54% de los estudiantes de esa universidad son hijos de familias no universitarias, eran familias que nunca podían haber accedido al estudio universitario. Y el mundo que se viene en el conocimiento, en innovación, en la tecnología, y los jóvenes van a necesitar la formación universitaria que yo no tuve. Tuve hasta 4 años de liceo sin terminar, y siento un enorme placer de imaginarme que Maldonado, en el marco de un proyecto del país, con la región comunicándonos con Rocha en el puente de Laguna Garzón, desarrollo inmobiliario alrededor de la costa, que hay infraestructura que permite un país productivo con un tren, que permite reducir costos de transporte para exportar nuestros granos, que eso se va a transformar en inversión en nuevas tecnologías, en infraestructura turística, que la cultura y la posibilidad de que los niños nazcan en mejores condiciones de aquellos que aún con gobierno de Frente Amplio nacen en esa área, van a tener las mismas oportunidades de aquellos hijos que nacieron en mejores condiciones como los nuestros, capaz, de familias trabajadoras, que nos rompíamos el alma, pero que ahí hoy aún siguen naciendo niños y niñas que no tuvieron esas posibilidades de nuestros hijos. Y esa batalla política y cultural es también con una utopía que con las capas medias, los trabajadores, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, debemos soñar para lograr un gran acuerdo político. Aún con las diferencias y los dolores de Frente Amplio, estoy seguro que esa utopía se construye con un proceso de gobierno de Frente Amplio, corrigiendo, definiendo que tuvimos errores y que no supimos resolver a tiempo en la interna de Frente Amplio, con todas esas cuestiones, pero estoy seguro que es la única herramienta que puede darle continuidad a esa amplia carretera de cambio, proyecto de transformaciones. Y esa utopía algún día será una sociedad más justa, donde seamos un poco más iguales, y donde los hijos de los que tienen mucho tengan, hijos de los que tienen poco tengan la misma oportunidad de ser ciudadanos de primera, y no sigan habiendo, como existen aún
aunque sean muchos menos, ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Recordamos también con respecto a la universidad, la donación que usted me corregirá, si eran alrededor de $200.000 en los 5 años de periodo de su gobierno, cuando fue intendente en el primer periodo. Sí, fueron $250.000, el valor de dólar, que en el momento eran 5 millones de pesos. En el segundo gobierno no lo hice porque ya me di cuenta que estaba más viejo y tenía que guardar, pensaba tener una casa, creo que lo he dicho en esta misma radio, en la playa, nunca la compré un apartamento en Montevideo, un apartamento viejo, y otro en Maldonado. Mi declaración de bienes y de ingresos está publicado, se lo trasladé al Frente Amplio para que lo publicara. Desearía que Antía diera a conocer sus bienes, creo que le hace bien a la política, y estamos promoviendo una ley de transparencia y anticorrupción que lo que trata de exigir es que tengamos que demostrar los funcionarios públicos cómo ingresamos cuando somos electos, cargos de confianza, con qué capital ingresamos y cómo salimos con el capital, que invirtamos la carga de la prueba, para asegurar de alguna forma que lo que hay una demostración de transparencia y evitar que el Estado sea un elemento de enriquecimiento, junto con otras políticas que se están discutiendo en términos de transparencia y de austeridad. Y en ese sentido siento una gran satisfacción de haber colaborado con eso, que un hijo de un obrero del Portland y una empleada doméstica le hayan aportado para que otro hijo trabaje. Y creo que esa es la utopía, de soñar por esa idea de gente que se supera, no porque los universitarios sean mejor, es que los obreros de este siglo que empezamos, los obreros como yo, que era un peón de la construcción o un oficial de la pintura, si no incorporamos el conocimiento y optimizamos esas capacidades, vamos a estar complicados para desarrollarnos plenamente. Si para sentir que el trabajo hace a nuestra vida, a nuestra familia, a poder pasear, a disfrutar, a tener el auto, a disfrutar de la cultura y otros bienes intangibles como la amistad, un asado, una copa de vino, y esas cuestiones, para ganarlas por derecho propio, con trabajo, con estudio, con esfuerzo, van a precisar las próximas generaciones mucho más formación. Y aportamos un granito de arena que nos sentimos muy orgullosos y satisfechos. Es una enorme satisfacción ver esos gurises que ni los conozco, pero no me importa. No votaban cuando lo dimos, no me importa quién vote, no nos preocupa la primera infancia que no nos van a votar, pero esos gurises que nacen tienen que tener los mismos derechos de los que van a ir a la universidad. Y ese era el nuevo paradigma que tenemos como desafío en la izquierda. De los Santos, como siempre, muchísimas gracias y sobre todo también por estar disponible cada vez que lo invitamos a venir a estudios. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación. Les dejo la documentación, que son certificadas de la Junta Departamental del Tribunal de Cuentas. Gracias por la invitación, fue un placer estar acá. Muchísimas gracias.